Buenas noches, bienvenidos a las tres caras de la moneda. Presenciamos los colombianos ayer el retorno a la libertad del general Alzate y sus acompañantes y aplaudimos que se haya respetado su vida. Quedamos llenos de preguntas, toneladas de preguntas que no han sido contestadas. ¿Por qué estaba allá? ¿En qué condiciones? ¿En qué circunstancias llegó? ¿Por qué fue en esa condición de desprotección al lugar donde fue secuestrado? ¿Por qué después, en la liberación, fue prácticamente escondido de los medios? ¿Qué pasó entre el general Alzate y la cúpula militar y el ministro de Defensa? ¿Por qué quedó la sensación de que el presidente Santos lo había echado al foso de los leones cuando le dijo a él y a las fuerzas militares que tenían que darle las explicaciones al país? Muchas preguntas. Lo que es cierto es que el país espera una rectificación en el proceso de paz. Se ha entendido la liberación del general Alzate como una oportunidad para corregir en aquellos asuntos en los que se está afectando la posibilidad de construir una paz perdurable. Y uno de los temas centrales tiene que ver con evitar que en este nuevo camino, en esta nueva etapa de los diálogos, se repitan y se generen nuevos crímenes de lesa humanidad. Que de una vez y para siempre quede claro que negociar en medio del conflicto no es una patente de corso para que las FARC siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. El más monstruoso de ellos, y lo digo porque debutó la Corte Penal Internacional con una condena por un crimen de lesa humanidad, es el reclutamiento de niños y de niñas. Es la barbaridad que consiste en arrebatarles su infancia, su vida, su sueño, en sacarlos de sus familias. Y eso lo hace las FARC reiteradamente en Colombia. Me encuentro hoy con el autor de la investigación más importante que se ha publicado recientemente en esta materia, integral desde la experiencia del reclutamiento y desde su aproximación jurídica. El profesor Luis Andrés Fajardo Arturo, reclutamiento de niñas y niños, el director del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Sergio Arboleda. Profesor Fajardo, me da mucho gusto tenerlo aquí. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por esta invitación. Qué placer estar en este programa. Me he extendido un poco en la introducción, pero lo que estamos hablando es medular para el país. Cuéntenos, profesor, este libro está caliente, recién salido de la imprenta. Así es. ¿Cuál es su conclusión en relación con esta tragedia que viven los niños y las niñas de Colombia por cuenta de las FARC? Juan, la conclusión usted ya la decía hace un momento, y es, la situación es que se están adelantando unos procesos de paz en Colombia. Sin embargo, un tema que debería ser prioritario, porque la Constitución habla de los derechos prevalentes y del interés superior de los niños y niñas, ni siquiera ha estado en el debate. Lo cierto es que con esta larga investigación que nos tomó bastante tiempo en la universidad, llegamos a la conclusión de que las FARC es uno de los más grandes reclutadores en el país. Pero no solamente eso, la mitad al menos de los miembros de las FARC son personas con menos de 18 años. Y el reclutamiento es un delito constante, un crimen internacional, usted lo decía con toda claridad. Y ese crimen internacional se está cometiendo día a día, mientras ellos sigan en el monte. Aprendí de usted, porque usted ha sido el profesor en esta materia, cómo la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional arranca con el reclutamiento de menores. Por favor, para que le contemos a nuestros televidentes por qué esta es una ofensa tan grave y cómo la asumió la Corte. Es muy importante. La Corte Penal Internacional empieza básicamente su jurisdicción en tres crímenes: el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra. Y adelanta su jurisdicción, su competencia en el caso del Congo, que es un caso atroz, con todos los crímenes posibles habidos y por haber. Y sin embargo, de todo lo que había para escoger, de todo lo que se pudo haber juzgado y condenado, decide la Corte Penal Internacional que a la primera persona que va a condenar es a Thomas Lubanga Dilo, y lo va a condenar, va a investigar los casos de reclutamiento de niños y niñas que sucedieron en Ituri. ¿Quién es Thomas Lubanga Dilo? Thomas Lubanga Dilo es el fundador del Partido Patriota Congolés. Es importante decir esto, por ejemplo. A Thomas Lubanga lo juzgan y lo condenan por el reclutamiento de niños en la provincia de Ituri entre el 2002 y el 2003. Pero lo que es más interesante es que Thomas Lubanga en ese momento estaba en prisión. Entonces, ¿cómo podía Thomas Lubanga haber cometido reclutamiento?
Tomás Lubanga era una persona determinante en todos los crímenes. Estaba en prisión, pero él conocía cómo actuaba el grupo armado. Y sin embargo, a sabiendas de que estaban reclutando niños y niñas en el norte del Congo, él decide callar. No se puede llegar a demostrar que él dio la orden de reclutarlos, pero tampoco logra Tomás Lubanga demostrar que dio la orden de no reclutarlos. Y por lo tanto la Corte lo condena a 14 años de prisión por no haber hecho, por no haber actuado como se debía en derecho internacional humanitario, es decir, no haber dictado la prohibición de reclutar niños y niñas. Hasta allá llega el deber respecto del no reclutamiento de niños y niñas en los Yo combates. subrayo este tema, porque aquí se habla mucho de la Corte Penal Internacional, pero resulta poderosamente importante para entender por qué el gobierno, Humberto de la Calle, Juan Manuel Santos, el equipo negociador, tienen un imperativo ético y un imperativo jurídico en relación con el tema del reclutamiento de menores. Es que no es una telenovela colombiana. La jurisprudencia penal internacional arranca con el reclutamiento de menores. ¿Cómo se puede avanzar en el camino de las negociaciones para que este tema sea visible? Pues Juan, yo creo que estamos en un momento en el que verdaderamente hay que empezar a hacer concesiones, hay que hacer demostraciones de paz y tal cual la Constitución lo exige, esas demostraciones de paz deben empezar por los derechos de niños y niñas. Cesar, es que no se trata ni siquiera de otra circunstancia, cesar el crimen de reclutamiento que actualmente sucede a manos de las FARC. Cesarlos, primero, no reclutando más, porque hay que decir que en los 2 últimos años se ha acrecentado el reclutamiento. Y segundo, devolviendo a los niños y niñas para que puedan pasar quizás su Navidad o quizá el comienzo del próximo año en su hogar. Ahí hay una cuestión importantísima. ¿Cómo puede haber un proceso de paz si no hay demostraciones de paz? ¿Y cómo pueden empezar esas demostraciones de paz si no con aquellas personas que según nuestro sistema jurídico, nuestra base social, son aquellas que tienen derechos prevalentes? Tiene que partirse de ahí. Si no hay esta exigencia, yo creo que el mismo Estado estaría desconociendo sus obligaciones, porque las obligaciones primordiales del Estado colombiano están con los niños y las niñas. Porque además existe un mandato constitucional, es un derecho prevalente establecido de manera excepcional en la Constitución de 1991. Me ha parecido supremamente interesante que dentro de los grupos académicos que lidera el profesor Fajardo, los estudiantes han venido asumiendo una posición de acción para evitar que esta infamia se repita. Y hoy he invitado a Nicolás Riaño y a Julián Triana, que han estado al frente de esta nueva iniciativa. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Juan. ¿En qué andan, Nicolás? Cuéntele a los televidentes de las 3 caras de la moneda. Bueno, nuestra iniciativa es esencialmente de unos jóvenes interesados por la realidad y, digamos, lamentablemente, la dura realidad que vive el país frente a la situación que viven las niñas y los niños afectados por el conflicto armado. Decía un psiquiatra estadounidense, Carl Menninger, que lo que la sociedad le da a los niños le van a dar a la sociedad. Y si le estamos dando guerra a los niños, eso es lo que vamos a construir en el futuro y eso es lo que nosotros no queremos y por eso comienza esta iniciativa. Julián, ¿cómo la han materializado? Entiendo que ustedes ya tienen un texto exigiendo que cese el reclutamiento de menores. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Claro que sí, Juan. Como lo decía mi compañero, hemos venido trabajando no solo desde el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, sino la gracia y lo que decimos nosotros y defendemos es que la causa de los niños, de nuestros niños y nuestras niñas es intergeneracional, también debe ser interuniversitaria, es decir, nuestro movimiento y lo que queremos y buscamos es integrar a todas las universidades porque es una causa que nos compete defender a todos y a todas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que comenzó como una iniciativa desde un grupo de la Universidad Sergio Arboleda y del Departamento de Derechos Humanos de por nuestros niños y por nuestras niñas un año nuevo, lo estamos materializando a través de un comunicado, como bien lo ha dicho usted, donde le pedimos no solo a las FARC, sino a todos los actores armados que dejen de reclutar a los niños y a las niñas para causas violentas. Profesor, a mí me parece, se lo digo francamente, emocionante que la acción estudiantil acompañe una convicción académica y jurídica.
Usted aquí tiene un recorrido por muchas regiones del país. Todo el país. ¿Qué encontró ahí? Pues encontré una realidad lamentable. Si uno ve, digamos, la guerra en el Congo, pues se sorprende y se duele, pero si uno ve la guerra en Colombia se duele mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños indígenas, nuestros niños indígenas, tienen 600 veces más probabilidades de ser víctimas de reclutamiento forzado que cualquier otro niño en el país. ¿Por qué? Básicamente porque son un buen material de guerra, básicamente porque conocen el territorio y soportan las enfermedades de la selva. Entonces los reclutan para poderse mover fácilmente entre la selva, para adueñarse de los territorios y los lugares en donde pueden sembrar coca, donde pueden sacar minería ilegal, donde pueden dominar territorios. Los niños y niñas en el país están siendo objeto de una desnaturalización a base de un entrenamiento que es fundamentalmente militar. El primer mes de entrenamiento de niños y niñas en la guerrilla de las FARC llega a tal punto de escabroso que hay documentación sobre niños que han tenido que tomar sangre humana, otros que Eso está en su libro, eso está aprobado en la investigación. Eso hace parte del libro. Niños que llevan en su mochila pedazos de cadáveres para que se acostumbren al olor de la muerte. Niños que deben matar a sus compañeros, otros niños que intentan de alguna manera fugarse de esa tortura cotidiana y que son asesinados, porque las FARC así obliga a sus compañeros de cambuche a hacerlo para que entiendan que deben fidelizarse. Es la práctica más atroz que sucede en el país. Es la práctica más atroz. Y es el futuro que nos deja. Y yo creo y aplaudo esta iniciativa de los estudiantes, porque me parece que son los jóvenes quienes en realidad tienen que mover estas cuestiones. Me ha sorprendido que los jóvenes universitarios hasta ahora, en esta realidad actual de un debate que tiende a buscarnos un futuro en el país, pues han tenido una participación marginal. Creo que esta clase de preocupaciones que vengan de los universitarios es justamente lo que debe suceder. Que sean los universitarios quienes acaban de dejar su niñez, pero que tienen la gracia de que han tenido la oportunidad de educarse, de buscar su futuro, de ser autónomos, de ejercer su dignidad humana. Quizá ellos entienden mejor que cualquier adulto lo que significa ser un niño y lo que significa que desde los 11 y los 12 años estén en el monte, obligados a servir de carne de cañón para unos señores que se lucran con ellos. Esta es la realidad de Colombia. Mire, Juan, básicamente hay 4 bloques que se encargan del 85% del reclutamiento forzado en el país, a manos de las FARC. Esos 4 bloques están repartidos en el bloque noroccidental, todo lo que es Antioquia. Antioquia es el departamento con mayor índice de reclutamiento forzado a manos de las FARC. Chocó, que desafortunadamente por el oro, por la riqueza, se ha vuelto el departamento más abusado y más golpeado por el tema de la minería ilegal. El bloque sur, que se encarga de los niños del Cauca, de Putumayo y de Caquetá. El bloque occidental, donde están los niños indígenas de Nariño y del Cauca. Y el bloque centro, el bloque que recluta de mayor manera y que tiene 5 comisiones de reclutamiento muy bien ordenaditas, donde tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con que, por ejemplo, en el Meta, tienen una cartilla donde establecen los clubes juveniles bolivarianos. ¿Qué son los clubes juveniles bolivarianos? Una forma de reclutar niños desde los 5 años, desde los 5 años de edad. Monstruoso, monstruoso crimen de lesa humanidad. Por eso yo recomiendo esta investigación y por eso tenemos que levantar la voz. Se deben corregir las aristas de la negociación en La Habana que están generando más heridas en la sociedad colombiana y sin duda tienen la obligación constitucional. Le estamos hablando a usted, doctor de la Calle. Estamos hablándole con respeto a ustedes, los negociadores, y al gobierno nacional. Tienen la obligación constitucional, lo decimos serena y respetuosamente, de priorizar los derechos de los niños. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por haber estado aquí. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado. Y ustedes sigan con nosotros en las 3 caras de la moneda que venimos a continuación con la senadora Claudia López.
Me da mucho gusto, como les había anunciado, que esté con nosotros hoy la senadora Claudia López en Las Tres Caras de la Moneda. Bienvenida, senadora. Muy querido Juan, siempre es un placer estar acá. Una voz muy valerosa, muy firme, muy independiente, muy comprometida la suya. ¿Cómo va en ese arranque en el Congreso? Pues es toda una experiencia, sin duda, digamos, para uno es una gran escuela, ¿no? Yo que estaba un poquito triste de que había suspendido por un ratico mis estudios de doctorado, no, pues esto es como hacer 4 doctorados en uno, digamos. Es una gran escuela, uno aprende mucho, si uno es juicioso y riguroso, realmente logra aprender de los temas que le importan, ¿no? En mi caso de educación, de leyes anticorrupción, en fin. Pero también es un poquito frustrante, porque la manera, digamos, como el gobierno administra el Congreso es muy desafortunada, es como una plaza de mercado en una compraventa diaria. Entonces, pues eso mata la discusión argumentada y buena y elaborada, y además, pues desafortunadamente buena parte de los congresistas no dependen de su calidad como congresistas, sino de comprar votos. Entonces, pues esas dos cosas sumadas dañan mucho la gestión que se puede hacer desde el Congreso. Y han convertido al Congreso en muchas ocasiones y desde muchas perspectivas en un órgano subalterno del Poder Ejecutivo. Sí, no, el Congreso en muchas, digamos, la función del Congreso es hacer normas, ¿cierto? Y hacer control político. Para eso es que existen los congresos. La iniciativa legislativa de los congresistas es muy bajita. El gobierno ahí lleva, digamos, la voz cantante. Y en el control político, donde los congresistas deberían, digamos, tener mayor iniciativa, pues cada bancada, digamos, prepara un debate de control político, pero los ministros no van, o no contestan los cuestionarios, o no hay, digamos, temas sustantivos para discutir. Entonces, a veces uno le dice a los congresistas, bueno, pero pónganse pilas y hagan cosas serias, y a veces tiene que decirle al gobierno, no crea que nosotros somos sus empleados y sus notarios, yo no me hice elegir aquí pues para venir a comportarme como su empleada. La he oído dando unas batallas muy duras cuando, me imagino, le mandan las ponencias para que firme, o le dicen a sus colegas que ya es la hora de votar y que se acabó la discusión, o les dictan lo que tiene que ser una decisión del legislativo. Mi primera ponencia, ¿no? Esta anécdota, mi primera ponencia era la ponencia de la reforma de equilibrio de poderes, hágame el favor, semejante cosa tan sustantiva. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, ni más ni menos. Trabajamos pues 2 semanas clavados, todos los ponentes, debo decir, éramos 7, súper juiciosos, tal, y el día anterior llegó el gobierno y dijo, no, que aquí les mandamos la ponencia. ¿Perdón? ¿Cómo que aquí les mandamos la ponencia? Nosotros llevamos 2 meses escribiendo la ponencia. Si el gobierno tiene modificaciones, que las radique el gobierno mañana. Es que la práctica es que lo hacen en los ministerios y simplemente después mandan la rúbrica. Pero bueno, esa es la importancia de tener voces independientes como la suya dando esas batallas. ¿Cómo va a terminar esta legislatura? ¿Qué va a salir del Congreso en esta legislatura? Pues yo espero que salgan algunas cosas interesantes, digamos, hay algunos proyectos de congresistas interesantes, hay por ejemplo un proyecto de la bancada conservadora que conozco bien porque yo fui ponente sobre estímulos al voto voluntario, sí, que creo que puede ser una cosa útil, de esas cosas puntuales pero útiles. Seguramente va a salir la ampliación de las facultades de la Ley de Orden Público, donde van algunas cosas, digamos, útiles para el gobierno, porque con esas facultades puede continuar la negociación de los procesos de paz. Porque si no se vence. Se va a prorrogar, digamos, no se ha prorrogado todavía porque el día que estaba programada en el primer punto del orden del día, el ministro no llegó. Entonces tocó aplazarla para dentro de 2 semanas, pero bueno, se prorrogará sin duda porque se necesita para el proceso de paz. Y hay una que otra cosita útil, digamos, en ese tipo de iniciativas como eliminar, la tributaria va a salir. Va a salir, digamos, ya pasó por conjuntas. Y la del equilibrio de poderes, va a salir porque el gobierno lo está empujando. Va a salir un desastre. La de equilibrio de poderes empezó con equilibrio de poderes y va en orangután y no va siendo en el cuarto debate. O sea, es un monstruo. ¿Qué es lo más grave ahí? Pues que no se corrige nada, Juan, y que en cambio se profundizan problemas que ya existen. Que entonces, todo cambie para que todo siga igual o peor. Peor, Juan. Por ejemplo, una de las cosas que hay que equilibrar, una de las cosas que produce que hoy la rama de la justicia tenga un desprestigio mayor que el del Congreso, que eso ya es pues mucho decir, pues, porque hay que ver lo que hacen los congresistas para ganarse el desprestigio, pero una de las cosas que produce esa imagen negativa es que los altos magistrados y el fiscal son impunes ante la ley, ¿no? Entonces usan los carros, abusan de la policía, van y sacan a los hijos a la brava, trafican sentencias, todo lo que vemos en los medios de comunicación y no les pasa nada. Porque su juez es el Congreso, es la Comisión de Acusaciones, o sea, no tienen juez.
Una cosa que tocaba corregir entonces era que tuvieran juez y que tuvieran ley. Y el gobierno empezó diciendo, queremos que tengan un juez, vamos a proponer un tribunal de aforados. A la media hora gritó el fiscal y los magistrados y borraron el tribunal de aforados. Con el agravante, entonces, ya eso es malo porque no corrigieron el problema, ¿cierto? El problema era la impunidad. Ya eso es malo porque no lo corrigieron. Dejaron la impunidad que hay y se la extendieron. Cuando empezó equilibrio de poderes, 39 funcionarios tenían impunidad. Hoy, en el cuarto debate, 79 funcionarios tienen impunidad. Se la extendieron al registrador, el alcance, al Consejo Nacional Electoral, al Contralor, al Procurador. Todos esos funcionarios van a tener licencia para matar. Bueno, en medio de las noticias se cayó el esperpento que querían montar de una reelección con prolongación de periodos. Eso era una cosa muy Esa es una de las complicada. cosas buenas que va a salir producto de esta Por eso se la legislatura. menciono. Y ustedes lo tumbaron. Nosotros lo tumbamos en Comisión Primera del 12, Senado. 12-0 quedaron en eso. 12-0, quedamos en Comisión Primera del Senado. No he visto nunca al ministro del Interior más bravo que ese día. Ese día le fue mal al ministro del Interior, pero le fue muy bien al país, Juan. Eso era un esperpento inadmisible. Era coger al Congreso de la República, al que le hicieron perder 2 meses, en los que no debatimos ni la reforma a la salud, ni la reforma a la educación, ni la reforma a la justicia. Lo que debatimos por iniciativa del gobierno fue cómo el gobierno pagaba una deuda electoral, una promesa electoral, a los actuales alcaldes para prácticamente reelegirlos a dedo por 2 años más. Le hace politiquería. Pero una politiquería burda y barata que en buena hora en la Comisión Primera del Senado hundimos. Ese será uno de los muy buenos resultados del Congreso en esta A legislatura. mí me sorprendió cuando lo radicaron. Primero que fue como a medianoche, que fue lo que denunció Nami. Ay, es Pero subterfugiamente. segundo, las voces de los gobernadores más prestigiosos. El propio Sergio Fajardo diciendo, es que nosotros no queremos esto. Esto no le conviene a la descentralización. Claro que no. Es que además, entre otras cosas, una de las razones para hundirlo, además de que era politiquería barata, es que viola el principio de la descentralización y la Claro. autonomía territorial. De manera que ese es el tipo de cosas inconvenientes que el gobierno se pone a promover neciamente. Senadora, tengo que preguntarle por su perspectiva de los diálogos de paz en La Habana después del muy extraño secuestro del general, la muy extraña liberación. Para felicidad de todos, el general está vivo y bien. alentado y bien, pero con todos los interrogantes, la tonelada de interrogantes que quedaron, ¿qué cree usted que va a seguir en ese proceso? Pues Juan, yo soy de la opinión de que el proceso debe continuar. Soy de la opinión de que el proceso no debe tener nuevas condiciones. Este ya es un proceso complejo. Si nos ponemos a ponerle, porque sale todo el mundo con una genial idea, que hagamos tregua, que hagamos ese unilateral, no, que hagamos ese bilateral, no, que mejor entreguen a los niños, no, que escojamos unos delitos que sí son los graves a los que renuncien ya. No, cada quien tiene una opinión de cómo sería mejor el proceso, muy respetable. Pero yo creo que ya este es un proceso complejo que tiene unas reglas acordadas. Este suceso, digamos, muy raro del secuestro del general, era importante, digamos, sentar ese punto. Yo he respaldado al gobierno en que negociemos en medio del conflicto. Y yo creo que es importante que la gente entienda, Juan, que no negociamos en medio del conflicto por capricho, ni por falta de solidaridad con las víctimas de los crímenes que cometen todos los días las FARC. No, todo lo contrario, nos indignan. ¿Por qué negociamos en medio del conflicto? Porque en el pasado, Juan, cuando hemos hecho cese al fuego bilateral, las FARC siempre se han aprovechado para fortalecerse, entonces no podemos cometer el mismo error. Lo utilizan para obtener una ventaja estratégica, Total, para y seguir en la repotenciarse. guerra. Pero yo estoy de acuerdo en que la dolorosa experiencia histórica lleva a la negociación en medio del conflicto, pero aún en la negociación en medio del conflicto habría que poner unos límites. Por ejemplo, Pues uno de es los límites, Juan, era es que las FARC inadmisible renunciaron al secuestro, por ejemplo, claro, hace 2 años. o que no cometan más crímenes de lesa humanidad. Es que actos contra civiles desarmados por fuera de cualquier combate, reclutamiento de menores, la Juan, cercada de esa es la minas de guerra. la escuelita de INSA. No, porque Los no son... grupos armados ilegales, Juan, especialmente como las guerrillas, especialmente guerrillas muy viejas y muy degradadas por el narcotráfico como las FARC, hacen la guerra así, es que no la pueden hacer de otra forma. Es que si hacen la guerra cumpliendo las normas del DIH, las habíamos destruido hace mucho rato. O ellos habían, las guerrillas que renunciaron, digamos, usted escucha a Antonio Navarro, por ejemplo, o a León Valencia, o a personas que se desmovilizaron justamente, no solo porque no tenían perspectiva de victoria, Juan, sino porque llegaron a la conclusión de que si seguían en la guerra, no tenían opción distinta de degradar la guerra a las peores condiciones para continuar en ella. Y eso fue exactamente lo que le pasó a las FARC. Las FARC no tiene manera, si no es de esta manera monstruosa, aterradora, terrorista, loca, de hacer la guerra. No tiene otra forma. Si no la hace así, los aniquilan a todos.
Entonces, las FARC no va a renunciar, quisiera, obvio, se lo podemos exigir todos los días, pero las FARC no va a renunciar por sí sola, sin una negociación, a esa manera de hacer la guerra, porque es que no tiene otra alternativa, no puede hacerla de otra manera. La guerra en Colombia, con los chorros de plata que hay, con la cantidad de bandos en conflicto que hay, desafortunadamente, por eso es que hay que pararla, Y porque con es las que nuevas no se va a fuentes- hacer de otra manera, sino así de cruel e inhumana, por eso es tan importante pararla del todo. Y con las nuevas fuentes ilegales de financiación de la guerrilla. Una cosa iba, y esto ya pues es un lugar común a estas alturas, de la guerrilla inicial campesina a la Narcoguerrilla narcoguerrilla de hoy. financiada por el narcotráfico, o la Bacrim guerrilla financiada con la Yo sí minería es que en ilegal, ese cuento o la de- contrabando guerrilla, o la guerrilla del cartel de hidrocarburos. Los que hemos estudiado este tema, Juan, del conflicto, personas como tú o yo que duré tantos años en este tema, una guerra con la gasolina del narcotráfico, una guerra en un país en la que la mitad del país no tiene Estado, que es lo que pasa en Colombia, una guerra así no puede ser sino degradada, cruel, inhumana y sin reglas del DIH. Así se hace. Esa es la única manera de darla. Por eso los paramilitares quemaban gente viva y hacían masacres, porque es que no hay otra manera de darla. Si se ponen de queridos, no pueden permanecer en esa guerra, los derrotan. Entonces, yo creo que no hay manera de humanizar la guerra colombiana. No hay manera. La única manera realmente es acabar la guerra y por eso creo que el proceso se debe reanudar, culminar los 2 puntos que hacen falta. Yo creo que la gran consigna que debemos tener los ciudadanos, por supuesto, siempre exigirle un mínimo, digamos, de condiciones a las partes, pero sobre todo exigirles que terminen en el 2015 con un Claro, acuerdo. y que apuren. Claro, que Yo creo apuren, que hay exactamente. temas en los que el propio gobierno, por mandato constitucional, debería marcar una distancia, como el reclutamiento de menores, que tiene una orden constitucional, eso es prioritario. Pero ciertamente, si algo quedó claro después de la crisis de Alzate es que el clamor generalizado no fue acábense los diálogos, sino corríjanse los diálogos. Y apúrele, presidente. Y apúrele. Apure, exacto. presidente. Y FARC y presidente. Yo sí insisto, yo creo, Juan, que los que queremos la paz, aunque tengamos diferencias sobre cómo lograrla, pero digamos, no conozco un colombiano que no quiera la paz. Los que queremos la paz en este momento lo que tenemos es que presionar a las FARC y al gobierno y decirles, señores, en el 2015 hay acuerdo, punto. Tienen que terminar los 2 puntos que les hace falta, de manera que podamos luego conocer los acuerdos y refrendarlos, Juan, porque mi gran tranquilidad con todas las críticas que yo pueda tener frente a este proceso de paz es que va a ser la primera vez, ¿no? Yo pude votar desde el primer proceso de paz que se hizo en Colombia. Y esta va a ser la primera vez en la que yo voy a ir a poder a votar si acepto o no esos acuerdos. En Colombia se han hecho 10 procesos de paz. Yo nunca pude votar si aceptaba los acuerdos con el M-19 o con el EPL o con los paramilitares. Esta es la primera vez que voy a poder ir a las urnas y voy a decir, ¿acepto o no acepto? Bueno, usted fue muy activa desde la séptima papeleta, desde toda esa gesta estudiantil. No sabemos finalmente cuál es el mecanismo de refrendación. Pero va a haber uno, es que nunca Va a ha haber habido uno, uno. va a haber Es que uno, nunca ha habido uno. no sabemos cuál. Nunca ha habido uno. Yo creo que este proceso tiene, digamos, 2 cosas que yo en los años que llevo como ciudadana y como académica no había visto y que me dan una luz de esperanza. Una es la voz de las víctimas. Las víctimas son parte del proceso a pesar de las FARC, pero ahí están. Han tenido que ser escuchadas, reconocidas, sus derechos, su voz directamente, sin intermediarios. Eso nunca había pasado antes. Y segundo, que los ciudadanos vamos a poder refrendar los acuerdos. Esas 2 cosas me dan a mí un margen de respiro, digamos, sobre este ¿A proceso. usted le gusta la constituyente? Pues Juan, tengo como sentimientos encontrados al respecto, te voy a decir. ¿Cómo ponerme a una constituyente si yo promoví una? Es decir, la constituyente es un mecanismo ciudadano para hacer diseños institucionales que le sirvan a las mayorías. Entonces, digamos, yo no me opongo por principio. Lo que veo hoy, porque es mi duda, digamos, uno en principio diría, yo creo que la Constitución del 91 es lo suficientemente buena, nosotros no tenemos un problema de normas, sino de prácticas. Entonces podemos volver a reformar las normas, pero si no reformamos las prácticas seguimos en lo mismo. Pero por otro lado, Juan, veo un Congreso que no hace las reformas que la gente pide. No, Entonces, pues, señores, que hagan una reforma a la salud. justicia para el acceso de la justicia al ciudadano oportuna y eficaz. No la hacemos. Que por favor hagan una reforma a la salud. No la Ni hacemos. salud, Que por educación. favor hagamos una reforma a la educación, que se están quebrando las universidades, se las roban. No la hacemos. Código minero. Código minero. 2 Cor- veces le han dicho al gobierno, oiga, Pisco, que tiene que hacer un código minero. No lo hacemos. Entonces, yo digo, ¿cómo se va a poner una constituyente si el Congreso que está elegido para hacer las reformas que necesita no las hace? Entonces, ¿qué hace la gente? Se queda manicruzada, pues tiene que poder tener una alternativa y una de esas alternativas es la constituyente. Senadora, se nos acabó el tiempo, pero aquí tenemos
una cita para una próxima conversación sobre todos estos temas. Siga adelante y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Muy querido, siempre es un placer estar acá. Muchas gracias. A ustedes los invito mañana a las 10 de la noche con unos nuevos temas y unos nuevos invitados aquí en Las Tres Caras de la Moneda. Que tengan feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano.